El marido se fue una semana para educar a su esposa, pero al volver se quedó helado en la puerta. Hola, gracias por estar aquí. Si esta historia toca tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta leerte. Ponte cómodo. Porque esta historia es para sentirla. Parte 1. La decisión. Esto no puede seguir así. La frase cayó como un golpe. Seco. Sin aviso. Sin espacio para responder. Claudia no levantó la mirada. Seguía de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera. Quieta. Demasiado quieta. Te lo he dicho 1000 veces, continuó él. Pero tú no entiendes. Silencio. No porque ella no tuviera respuesta, sino porque ya sabía. ¿Cómo terminaba esto? Siempre lo haces todo a medias. Siempre dudas. Siempre necesitas que te digan qué hacer. Cada palabra. Medida. Repetida. Ensayada. Como si no fuera la primera vez. Porque no lo era. Claudia cerró los ojos un segundo. Solo uno. Suficiente para recordar. Las discusiones. Las correcciones. Las miradas. Ese tono. Siempre el mismo. Como si él fuera el único que sabía. Y ella. Solo alguien que debía aprender. Voy a irme unos días, dijo de repente. Silencio. Ahora sí. Un silencio distinto. Más pesado. ¿Cómo? Claudia levantó la mirada. Lento. Sin sorpresa. Sin miedo. Solo atención. Una semana, continuó él. Necesitas espacio. Necesitas pensar. Pausa. Necesitas cambiar. El golpe fue claro. No era una propuesta. Era una sentencia. ¿Cambiar en qué? Su voz salió tranquila. Demasiado. Eso lo irritó. En todo, respondió él. En cómo actúas. En cómo piensas. En cómo eres. Silencio absoluto. Porque esa frase no era una crítica. Era un rechazo completo. Y cuando vuelva. Se acercó un poco más. Demasiado cerca. Quiero ver resultados. El aire se volvió frío. Cortante. Irreversible. Claudia lo miró. Directo. Sin pestañear. ¿Y si no? La pregunta salió sola. Natural. Peligrosa. Él sonrió. Levemente. Como si ya tuviera la respuesta. Entonces. Pausa. Habrá consecuencias. Silencio. No gritó. No amenazó. No hizo falta. Porque ambos sabían lo que significaba. Claudia asintió. Muy leve. Casi invisible. Está bien. 2 palabras. Nada más. Eso. Lo tranquilizó. Error. Grave. Porque interpretó su misión. Donde no la había. Bien, dijo él. Entonces estamos de acuerdo. No lo estaban. Pero ya no importaba. Se dio la vuelta. Tomó su chaqueta. Las llaves. El teléfono. Todo. Como si ya no perteneciera a ese lugar. Piensa bien las cosas, añadió antes de salir. Porque esto es por tu bien. La puerta se cerró. Clic. Silencio. Total. Claudia no se movió. Ni un segundo. Ni un milímetro. Pero algo había cambiado. Muy dentro. Muy profundo. No era tristeza. No era miedo. No era dolor. Era otra cosa.
Más fría. Más clara. Más peligrosa. Porque por primera vez no estaba pensando en cambiar. Estaba pensando en qué hacer cuando él volviera. Parte 2. El silencio que no esperaba. La casa se quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era denso, lleno de algo que aún no tenía nombre. Claudia no corrió tras la puerta. No gritó. No lloró. No llamó. Nada. Simplemente se quedó ahí, de pie, en el mismo lugar donde él la había dejado. Pero ya no era la misma. El reloj marcó 1 minuto. Luego 2. Luego 5. Y entonces se movió. Lento. Preciso. Como si cada paso tuviera sentido. Fue hasta la mesa. Tomó su teléfono. Lo miró. Pantalla en negro. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Perfecto. Lo dejó. Sin desbloquearlo. Sin dudar. Porque ya sabía que él no iba a escribir. No todavía. Primero. Esperaría. Esperaría que ella cediera. Que llamara. Que pidiera. Que suplicara. Siempre había sido así. Pero esta vez. No. Claudia caminó por la casa. Despacio. Observando. El sofá. La mesa. Las fotos. Los objetos. Todo. Como si los viera por primera vez. Y en cierto modo. Era así. Porque ahora. Ya no los miraba como antes. No como su vida. Sino como un escenario. Un espacio. Un tablero. Y entonces. Algo cambió. Muy pequeño. Pero definitivo. Fue hasta el armario. Lo abrió. Miró la ropa de él. Ordenada. Impecable. Como siempre. Y sonrió. Leve. Casi imperceptible. Porque por primera vez no sintió nada. Ni apego. Ni duda. Ni miedo. Solo claridad. Cerró el armario. Sin tocar nada. Aún. Porque todavía no era el momento. Pero estaba cerca. Muy cerca. Se sentó. En el sofá. Respiró. Lento. Controlado. Y entonces. Lo pensó. Todo. Cada palabra que él dijo. Cada gesto. Cada vez que la corrigió. Cada vez que la hizo sentir. Menos. Y algo encalló. Por fin. No quiere que cambie. Murmuró. Quiere que desaparezca. Silencio. La frase. No dolió. No como antes. Porque ahora. Tenía sentido. Y cuando algo tiene sentido. Deja de ser confuso. Y cuando deja de ser confuso. Se vuelve peligroso. El teléfono vibró. Una vez. Claudia lo miró. Número desconocido. Lo dejó sonar. No respondió. No aún. Porque ahora. Ella decidía el ritmo. Ella decidía cuándo. Y cómo. Y en ese instante. Algo se hizo evidente. Muy evidente. Él creía que se había ido para enseñarle una lección. Pero no entendía algo fundamental. La lección acababa de empezar. Parte 3. Las reglas. El teléfono dejó de vibrar. Silencio otra vez. Pero ahora. Ya no era el mismo. Claudia seguía sentada. Inmóvil. Mirando al frente.
pensando. No en él. No en la discusión. En algo más. Más profundo. Más frío. Más claro. Entonces, recordó algo. Las reglas. Siempre había reglas. Dichas. O no. Pero siempre presentes. ¿Cómo hablar? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué pensar? ¿Qué no cuestionar? Y ahora, por primera vez, no estaba. Ese vacío. Era extraño. Pero también liberador. Claudia se levantó. Caminó hacia la cocina. Abrió un cajón. Sacó un cuaderno. Viejo. Casi olvidado. Lo dejó sobre la mesa. Lo abrió. Páginas en blanco. Perfecto. Tomó un bolígrafo. Y escribió. Una sola palabra. Control. La miró. Un segundo. 2. Y luego. Empezó. No emociones. No recuerdos. Hechos. Fríos. Claros. Directos. Lo que él hacía. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo. Como si estuviera armando. Un mapa. Un patrón. Una estructura. Y lo era. Porque cuanto más escribía, más evidente se volvía. No era caos. No eran discusiones aisladas. Era sistema. Repetición. Control. Y entonces, algo más encalló. No soy el problema. Susurró. Y esa frase lo cambió todo. Porque rompió la base. La raíz. El lugar donde él la había puesto. Por años. El bolígrafo se detuvo. Pero su mente no. Seguía. Más rápido ahora. Más precisa. Si no soy el problema. Pausa. Entonces. Levantó la mirada. ¿Qué soy? Silencio. La respuesta llegó sola. La solución. El aire cambió. Otra vez. Más frío. Más estable. Más peligroso. El teléfono vibró otra vez. Esta vez. Otro número. Otro intento. Claudia lo miró. No respondió. No todavía. Porque ya no reaccionaba. Ahora. Decidía. Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa. Y entonces. Por primera vez desde que él se fue. Sonrió. No de alegría. No de alivio. De entendimiento. Porque ya lo veía todo. Claro. Completo. Y eso. Era el inicio real de todo. Parte 4. El primer movimiento. El cuaderno seguía sobre la mesa. Cerrado. Pero no terminado. Porque lo importante ya no estaba en las páginas. Estaba en ella. Claudia caminó por la casa otra vez. Pero ya no observaba. Evaluaba. Cada objeto. Cada espacio. Cada detalle. Como si todo tuviera una función nueva. Se detuvo frente al espejo. Se miró. Directo. Sin evitar. Sin suavizar. ¿De verdad creías que no ibas a hacer nada? Susurró. Silencio. Pero la respuesta ya estaba ahí. En sus ojos. En su postura. En la forma en que respiraba. No. No iba a quedarse igual. No esta vez. Volvió a la mesa. Tomó el teléfono. Lo desbloqueó. Calma. Precisión.
Abrió una conversación. No la suya. Otra. Un nombre guardado. Corto. Frío. Directo. ¿Podemos hablar? Escribió. Pausa. No dudó. Envió. El mensaje salió. Sin emoción. Sin miedo. Como una pieza más. Del movimiento. Dejó el teléfono. Se giró. Abrió otro cajón. Documentos. Carpetas. Papeles que él nunca revisaba. Nunca preguntaba. ¿Por qué no le interesaban? Error. Claudia los extendió sobre la mesa. Uno por uno. Ordenados. Clasificados. Claramente. Importantes. Siempre pensaste que yo no entendía nada. Murmuró. Que solo seguía. Pausa. Pero estabas equivocado. Tomó un documento. Lo miró. Firmas. Fechas. Condiciones. Todo. Claro. Siempre lo estuvo. Solo que ahora. Ella lo veía distinto. No como algo compartido. Sino como herramienta. El teléfono vibró. Respuesta. Rápida. Perfecto. Lo tomó. Leyó. Dime cuándo. Claudia sonrió. Leve. Controlada. Porque eso confirmaba algo importante. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Solo. No había usado eso antes. Hasta ahora. Escribió. Hoy. Pausa. Ahora. Envió. Dejó el teléfono. Miró la casa. Otra vez. Pero esta vez. No como un espacio compartido. Sino como algo. Que estaba a punto de cambiar. Querías que cambiara. Susurró. Pausa. Lo voy a hacer. Silencio. Pero en ese momento. Algo se activó. Real. Irreversible. Porque ya no era una idea. Ya no era pensamiento. Era acción. Y cuando ella actuaba, todo empezaba a moverse. Parte 5. La reunión. La puerta se cerró detrás de ella. Suave. Sin ruido. Sin despedida. Como si ese lugar ya no fuera el mismo. Claudia caminó por la calle. Paso firme. Ritmo constante. Sin mirar atrás. Porque ya no tenía sentido hacerlo. El aire era frío. Pero no le molestaba. Al contrario. La mantenía enfocada. Presente. Despierta. El edificio estaba a unas pocas calles. Discreto. Sin nombre. Sin señales. Como si no existiera. Perfecto. Entró. Sin dudar. En recepción. Nadie preguntó nada. Solo una mirada. Y una dirección. Tercer piso. Asintió. Subió. Sin prisa. Sin nervios. Porque no estaba improvisando. Nunca lo estuvo. Las puertas del ascensor se abrieron. Pasillo vacío. Silencioso. Una sola puerta al final. Entreabierta. Esperando. Claudia caminó. Paso a paso. Sin detenerse. Empujó. Dentro. Él ya estaba ahí. Sentado. Tranquilo. Observando. Pensé que tardarías más, dijo. Claudia cerró la puerta. Yo no. Silencio. Se sentó frente a él. Directa. Sin rodeos. Lo necesito todo. No era una petición. Era una instrucción.
Él sonrió levemente. Eso depende. Pausa. ¿Estás lista para las consecuencias? Claudia no dudó. Ya estoy dentro. Silencio. Él la observó. Más atento ahora. Más interesado. ¿Qué pasó? Pregunta directa. Profesional. Claudia no respondió con emociones. Respondió con hechos. Se fue. Me dejó condiciones. Y cometió un error. Pausa. El primero de muchos. El hombre asintió lentamente. Siempre empiezan así. Claudia inclinó la cabeza. No me interesa cómo empiezan. Pausa. Me interesa cómo terminan. Silencio. Esa respuesta cambió el tono de la sala. Por completo. El hombre se recostó. Pensativo. Midiendo. ¿Qué quieres exactamente? Claudia lo miró directo. Quiero que pierda el control. Pausa. Todo. Silencio. Eso no es rápido, dijo él. No lo necesito rápido. No es limpio. No lo necesito limpio. Otra pausa. Más larga. ¿Y cuándo termine? La miró fijamente. No hay vuelta atrás. Claudia sostuvo su mirada. Sin pestañear. Ya no hay vuelta atrás. Silencio. Y entonces. Por primera vez. Él sonrió. No por simpatía. Por reconocimiento. Bien. Abrió una carpeta. Gruesa. Pesada. La dejó sobre la mesa. Entre los dos. Entonces empezamos. Claudia no la abrió de inmediato. Primero. La miró. Como si entendiera. Exactamente lo que representaba. No era ayuda. No era solución. Era. Inicio. Real. Irreversible. Y cuando finalmente la abrió. Ya no era la misma mujer que él había dejado en casa. Parte 6. Lo que él nunca vio. La carpeta. No era liguera. Ni física. Ni simbólicamente. Claudia la abrió. Lento. Sin prisa. Sin miedo. Dentro. Todo estaba ahí. Claro. Ordenado. Preciso. Movimientos. Cuentas. Firmas. Contratos. Detalles que para otros pasaban desapercibidos. Pero no para ella. Ya no. Tu marido no es tan inteligente como cree, dijo él. Tranquilo. Casi aburrido. Pero tampoco es tonto. Claudia no levantó la mirada. Seguía leyendo. Nunca dije que lo fuera. Silencio. Entonces dime. Él se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué es? Claudia pasó una página. Otra. Y entonces respondió. Predecible. El golpe fue exacto. Sin emoción. Pero definitivo. Eso es lo peor que puede ser alguien así, añadió. Pausa. Porque cree que controla. Cuando en realidad repite. Silencio. El hombre asintió. Eso facilita las cosas. Claudia cerró la carpeta. Despacio. No. Pausa. Eso las hace inevitables. El aire cambió. Otra vez. Más frío. Más exacto. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó él. Claudia lo miró por primera vez. Directo. Tiempo. Y que no cometas errores. Silencio. Él sonrió. Leve. Yo no cometo errores. Claudia sostuvo su mirada. Todos los cometen. Pausa. La diferencia es cuando. El golpe fue claro.
Porque ella no confiaba. Calculaba. Siempre. Bien, dijo él finalmente. Entonces vamos paso a paso. Abrió otra sección de la carpeta. Más profunda. Más delicada. Esto es lo que él cree que tiene controlado. Señaló documentos. Y esto. Otra página. Es donde se equivoca. Claudia observó. Atenta. Sin perder nada. Cada cifra. Cada firma. Cada detalle. Todo encajaba. Demasiado bien. Nunca lo revisó. Murmuró. Más para sí misma que para él. Nunca lo necesitó, respondió. Porque pensó que tú no lo harías. Silencio. Claudia no respondió. Porque esa parte. Ya no importaba. Lo importante era otra cosa. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Directa. Sin rodeos. Depende de ti. De cuánto quieras. Pausa. Que pierda. El aire se volvió más pesado. Más profundo. Más real. Claudia cerró la carpeta. La sostuvo. Un segundo. 2. Y entonces dijo. Todo. Silencio. No hubo reacción inmediata. No hizo falta. Porque esa palabra lo decía todo. Y en ese instante, algo quedó claro. Él se había ido creyendo que tenía el control. Pero lo que nunca vio es que ella llevaba mucho más tiempo observando, esperando, aprendiendo, y ahora, actuando. Parte 6. Lo que él nunca vio. La carpeta no era liguera, ni física, ni simbólicamente. Claudia la abrió. Lento. Sin prisa. Sin miedo. Dentro. Todo estaba ahí. Claro. Ordenado. Preciso. Movimientos. Cuentas. Firmas. Contratos. Detalles que para otros pasaban desapercibidos. Pero no para ella. Ya no. Tu marido no es tan inteligente como cree, dijo él. Tranquilo. Casi aburrido. Pero tampoco es tonto. Claudia no levantó la mirada. Seguía leyendo. Nunca dije que lo fuera. Silencio. Entonces dime. Él se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué es? Claudia pasó una página. Otra. Y entonces respondió. Predecible. El golpe fue exacto. Sin emoción. Pero definitivo. Eso es lo peor que puede ser alguien así, añadió. Pausa. Porque cree que controla. Cuando en realidad repite. Silencio. El hombre asintió. Eso facilita las cosas. Claudia cerró la carpeta. Despacio. No. Pausa. Eso las hace inevitables. El aire cambió. Otra vez. Más frío. Más exacto. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó él. Claudia lo miró por primera vez. Directo. Tiempo. Y que no cometas errores. Silencio. Él sonrió. Leve. Yo no cometo errores. Claudia sostuvo su mirada. Todos los cometen. Pausa. La diferencia es cuando. El golpe fue claro. Porque ella no confiaba. Calculaba. Siempre. Bien, dijo él finalmente. Entonces vamos paso a paso. Abrió otra sección de la carpeta. Más profunda. Más delicada. Esto es lo que él cree que tiene controlado. Señaló documentos. Y esto. Otra página. Es donde se equivoca. Claudia observó. Atenta.
sin perder nada. Cada cifra, cada firma, cada detalle. Todo encajaba. Demasiado bien. Nunca lo revisó. Murmuró. Más para sí misma que para él. Nunca lo necesitó, respondió. Porque pensó que tú no lo harías. Silencio. Claudia no respondió. Porque esa parte ya no importaba. Lo importante era otra cosa. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Directa. Sin rodeos. Depende de ti. De cuánto quieras. Pausa. Que pierda. El aire se volvió más pesado. Más profundo. Más real. Claudia cerró la carpeta. La sostuvo. Un segundo. 2. Y entonces dijo. Todo. Silencio. No hubo reacción inmediata. No hizo falta. Porque esa palabra lo decía todo. Y en ese instante, algo quedó claro. Él se había ido creyendo que tenía el control. Pero lo que nunca vio es que ella llevaba mucho más tiempo observando, esperando, aprendiendo, y ahora, actuando. Parte 8. La impaciencia lo traiciona. El teléfono no volvió a sonar. Pero eso no era calma. Era acumulación. Silencio antes de algo más grande. Claudia lo dejó sobre la mesa. Pantalla hacia abajo. Como si ya no tuviera importancia. Pero la tenía. Más que nunca. Ahora va a apretar, dijo ella. Sin mirar. ¿Segura? ¿Cómo lo sabes? Preguntó él. Claudia no dudó. Porque ya perdió el control del tiempo. Silencio. ¿Y cuando alguien pierde eso? Empieza a equivocarse. El golpe fue limpio. Exacto. Entonces, el teléfono vibró otra vez. Pero esta vez, no era un mensaje. Era algo distinto. Una notificación. Claudia lo giró. Miró. Y sonrió. Ahí está. El hombre se inclinó ligeramente. ¿Qué hizo? Claudia levantó la mirada. Llamó a mi madre. Silencio. Error grave. Pausa. Muy grave. El aire se volvió más frío. Más afilado. Porque eso no estaba en el plan de él. Era reacción. Impulso. Descontrol. El teléfono vibró otra vez. Mensaje de su madre. ¿Qué está pasando? Claudia no respondió de inmediato. Miró la pantalla. Pensando. Calculando. Está buscando aliados, dijo él. Claudia asintió. No. Pausa. Está buscando control. El matiz era importante. Fundamental. Porque él no quería ayuda. Quería volver a dominar la situación. Pero ya no podía. Claudia escribió. Luego te explico. Envió. Nada más. Sin detalles. Sin emociones. Cerrado. Lo estás aislando, dijo el hombre. Claudia negó. No. Pausa. Se está aislando solo. Silencio. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de él. ¿Por qué hablas con mi familia y no conmigo? Claudia soltó una pequeña risa. Fría. Precisa. Tercer error. Empieza a culpar. El hombre la observó. Eso escala rápido. Claudia asintió. ¿Y cuánto más escala? Más pierde. Miró el mensaje otra vez. No respondió. No esta vez. Porque el silencio también era una respuesta. Y mucho más poderosa. ¿Cuándo vas a hablar con él?
Preguntó él. Claudia apoyó el teléfono. Se recostó levemente. Pensativa. Cuando esté listo. Pausa. Cuando no tenga opciones. El aire se volvió más pesado. Más inevitable. Porque eso significaba algo claro. Ella no iba a reaccionar. Iba a esperar. Y cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde para él. El teléfono volvió a vibrar. Más fuerte. Más rápido. Más desesperado. Claudia no lo miró. No esta vez. Porque ya no hacía falta. Porque ahora. El patrón estaba claro. Él. Se estaba desmoronando. Y ella. Solo tenía que dejarlo caer. Parte 9. El giro que no esperaba. El teléfono dejó de vibrar. De golpe. Como si algo se hubiera roto. Claudia no lo tocó. No miró. No reaccionó. Porque entendía algo clave. El silencio también habla. Y decía mucho. Va a cambiar de estrategia, dijo ella. Tranquila. Precisa. ¿Cómo? Preguntó él. Claudia levantó la mirada. Va a intentar volver a ser normal. Silencio. Va a suavizar. A bajar el tono. A fingir control. Pausa. Pero ya es tarde. El golpe fue claro. Porque cuando alguien pierde el control, no lo recupera fingiendo. El teléfono vibró. Una sola vez. Mensaje nuevo. Claudia lo miró. Pantalla encendida. Y ahí estaba. Tal como dijo. Perdona si fui duro. Silencio. Ahí está, murmuró. El hombre observó. Primer intento de reparación. Claudia negó levemente. No. Pausa. Primer intento de manipulación. El matiz cambió todo. Porque no era arrepentimiento. Era estrategia. Pero mal ejecutada. Demasiado tarde. ¿Vas a responder? Preguntó él. Claudia pensó un segundo. Solo uno. Sí. Tomó el teléfono. Escribió. Sin emoción. Sin pausa. Está bien. Envió. Silencio. Eso es todo. Claudia asintió. Eso es todo lo que necesita. El hombre la miró. Le estás dando entrada. Claudia negó. Le estoy dando cuerda. El golpe fue preciso. Porque ahora. Él iba a avanzar. A confiar. A creer. Que estaba recuperando. Y eso. Era exactamente lo que ella quería. El teléfono vibró de inmediato. Sabía que podíamos hablar. Claudia sonrió. Leve. Ahí está. Cuarto error. Confianza anticipada. El hombre se recostó. Interesado. ¿Y ahora? Claudia dejó el teléfono. Lo observó un segundo más. Ahora. Pausa. Lo dejo avanzar. Silencio. Porque cuanto más avance. Lo miró. Directo. Más fuerte va a caer. El aire se volvió más denso. Más inevitable. Porque ya no era reacción. Era dirección. Control total. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Voy a volver antes. Silencio. El hombre levantó la vista. Eso no estaba en el plan. Claudia negó lentamente. Claro que sí. Pausa. Solo que él aún no lo sabe. El golpe fue final. Porque ahora. Todo estaba en movimiento. Y él. Acababa de tomar la decisión que lo iba a destruir. Parte 10. El regreso anticipado.
El mensaje seguía en la pantalla. Voy a volver antes. Claudia no lo tocó. No respondió. No hacía falta. Porque en ese instante todo ya estaba en marcha. Se adelantó, dijo él. Claudia negó. No. Pausa. Se precipitó. Silencio. Y eso lo hace más fácil. El aire se volvió más frío. Más exacto. Más inevitable. Claudia tomó la carpeta. La cerró. Definitivo. Tenemos que movernos, dijo. Ya lo estamos haciendo, respondió él. Ella lo miró. Directo. No. Pausa. Ahora empieza de verdad. Silencio. Porque ese cambio era real. Ya no era preparación. Ya no era análisis. Era ejecución. Claudia se levantó. Recogió sus cosas. Ordenó cada papel. Cada detalle. Como si todo tuviera un lugar exacto. Porque lo tenía. ¿Cuánto tiempo? Preguntó él. Claudia respondió sin pensar. Menos del que cree. Pausa. Más del que necesita. El matiz quedó flotando. Pesado. Perfecto. Salieron. Sin prisa. Sin mirar atrás. Porque lo importante ya no estaba allí. Estaba en lo que venía. Horas después. La casa seguía en silencio. Igual. Pero no igual. Porque algo había cambiado. Invisible. Pero total. Claudia entró. Dejó las llaves. Miró alrededor. Todo en su lugar. Como siempre. Pero ya no era lo mismo. Nunca lo sería. Caminó despacio. Hasta el centro. Se detuvo. Respiró. Lento. Controlado. Y entonces empezó. Abrió el armario. Esta vez sí tocó su ropa. Camisas. Chaquetas. Todo lo que él había dejado. Todo lo que creía intocable. Claudia tomó una. La miró. Un segundo. Y la dejó a un lado. No con rabia. No con violencia. Con decisión. Pieza por pieza. Separando. Clasificando. Reorganizando. Como si estuviera borrando. Una presencia. El teléfono vibró. Mensaje nuevo. Llego esta noche. Silencio. Claudia lo leyó. Y sonrió. Leve. Perfecto. Murmuró. Porque ahora todo encallaba. El tiempo. El momento. El lugar. Todo. Se giró. Miró la casa una vez más. Y en ese instante algo quedó claro. Él creía que iba a volver antes. Para recuperar el control. Pero no entendía algo fundamental. Ya no había nada que recuperar. Solo que enfrentar. Parte 11. La llegada. La noche cayó rápido. Más de lo normal. O al menos así lo sintió él. El coche se detuvo frente a la casa. Motor apagado. Silencio. Pero no el mismo silencio. Pesaba. Algo no encallaba. Lo sintió antes de bajar. Antes de abrir la puerta. Antes de ver nada. No. Murmuró. Como si pudiera negarlo. Pero ya era tarde. Salió del coche. Caminó hacia la entrada. Paso rápido. Tenso. Como si quisiera adelantarse a algo. Pero no podía. Porque lo que estaba pasando
Ya lo había alcanzado. Subió el primer escalón. Luego el segundo. Y entonces se detuvo. La puerta, entreabierta. Eso no era normal. Nunca lo era. Su mano dudó. Un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Porque ese segundo lo cambió todo. Empujó la puerta. Despacio. Silencio. La casa estaba ordenada. Demasiado. Limpia. Fría. Vacía. Pero no vacía. No del todo. Porque había algo. Algo que no podía explicar. Entró. Miró alrededor. Todo estaba en su lugar. Pero no era su lugar. Ya no. Claudia. Su voz no sonó igual. Más baja. Más incierta. Silencio. Nadie respondió. Caminó unos pasos más. Lento ahora. Cauteloso. Como si estuviera entrando en un sitio desconocido. Y en cierto modo lo era. Entonces lo vio. Sobre la mesa. Una pila. Ordenada. Precisa. Sus cosas. Separadas. Clasificadas. Fuera de lugar. No. Susurró. Pero no por sorpresa. Por comprensión. Porque en ese instante lo entendió. No completamente. Pero lo suficiente. Algo había cambiado. Y no iba a volver atrás. Tomó una de las camisas. La sostuvo. Como si eso pudiera devolver algo. Pero no lo hizo. Nunca lo haría. Claudia. Volvió a decir. Pero esta vez. No fue una llamada. Fue una búsqueda. Y entonces. La escuchó. Detrás de él. Llegaste antes. Su voz. Tranquila. Estable. Irreconocible. Él se giró. Lento. Y lo que vio. Lo dejó completamente inmóvil. Porque no era la misma mujer. Ya no. No había duda. No había miedo. No había necesidad. Solo. Control. Total. Parte 12. La conversación que no controló. El aire entre ellos. No era el mismo. Nunca lo volvería a ser. Él la miraba. Intentando encontrar algo. Una señal. Una grieta. Algo que le devolviera el control. Pero no había nada. ¿Qué es todo esto? Preguntó. Su voz. Más baja de lo habitual. Más contenida. Más insegura. Primer signo. Claudia no respondió de inmediato. Caminó. Lento. Rodeándolo. Sin tocarlo. Sin mirarlo aún. Como si evaluara lo que quedaba de él. Eso dijo finalmente. Es lo que dejaste. Silencio. La frase. Simple. Pero definitiva. No entiendo, respondió él rápido. Demasiado rápido. Segundo signo. Claudia lo miró. Directo. Sí entiendes. Pausa. Solo que no te gusta. El golpe fue limpio. Sin margen. Yo me fui una semana. Intentó. Para que pensaras. Error. Grave. Porque aún hablaba. Como si tuviera autoridad. No interrumpió ella. Pausa. Te fuiste creyendo que mandabas. Silencio. Y volviste. Lo miró fijo. Sin darte cuenta de que ya no. El impacto fue inmediato. Porque era verdad. Y no tenía defensa.
Él dio un paso adelante. Instintivo. Buscando recuperar terreno. Esto se puede arreglar. Tercer error. Claudia sonrió. Leve. Fría. No. Pausa. Esto ya se resolvió. Silencio absoluto. Porque esa frase no dejaba espacio. ¿Resolviste qué? Exiguió. Subió el tono. Cuarto error. Claudia no se movió. No reaccionó. Mi lugar. La respuesta fue inmediata. Clara. Precisa. Porque tú lo perdiste. El golpe fue definitivo. Él se quedó quieto. Procesando. Intentando entender. Pero no podía. Porque nunca había visto esa versión de ella. Nunca. Estás exagerando. Murmuró. Quinto error. Minimizar. Siempre el mismo patrón. Claudia negó lentamente. No. Pausa. Tú estás llegando tarde. Silencio. Y en ese instante, algo se rompió. De verdad. Porque él lo sintió. Real. Irreversible. Ya no estaba discutiendo. No estaba ganando. No estaba controlando. Estaba perdiendo. Y por primera vez. No sabía cómo detenerlo. Parte 13. La verdad que no pudo negar. El silencio. Se volvió insoportable. No por el volumen, sino por el peso. Porque ahora todo estaba dicho. Y aún así, faltaba lo más importante. Él la miraba, buscando una salida, una grieta, una forma de guiarlo. Como siempre hacía. Estás llevando esto demasiado lejos, murmuró, intentando recuperar terreno. Sexto error. Claudia lo observó, sin moverse, sin reaccionar. No. Pausa. Tú lo llevaste demasiado lejos. El golpe fue directo. Sin rodeos. ¿De qué estás hablando? La pregunta salió automática. Defensiva. Pero ya no tenía fuerza. Porque en el fondo. Sabía. Siempre lo había sabido. Solo que ahora. No podía esconderlo. Claudia caminó hacia la mesa. Tomó la carpeta. La misma. La que él nunca vio. La que nunca imaginó. La dejó frente a él. De esto. Silencio. Él no la tocó al principio. Dudó. Primer signo real de miedo. Pero la abrió. Y en ese instante. Todo se rompió. Documentos. Movimientos. Firmas. Nombres. Todo. Expuesto. Claro. Innegable. ¿Qué es esto? La voz salió rota. Descontrolada. Por primera vez. Claudia no respondió de inmediato. Lo dejó mirar. Procesar. Entender. Porque esa era la parte más importante. Que lo viera. Que lo entendiera. Es la parte que nunca quisiste ver, dijo finalmente. Pausa. Porque pensabas que no hacía falta. Silencio. Él pasó las páginas. Más rápido ahora. Más desesperado. Buscando algo. Una falla. Un error. Pero no había. Esto no. Intentó. No puede ser. Pero no terminó la frase. Porque sabía. Que sí podía. Que lo era. Que siempre lo fue. ¿Cuánto sabes? Preguntó. La voz baja. Tensa. Claudia lo miró. Directo. Todo. Silencio absoluto. Esa palabra.
Lo destruyó. Porque eliminaba cualquier duda. Cualquier salida. Cualquier mentira. ¿Desde cuándo? Otra pregunta. Desesperada. Inútil. Desde antes de que te fueras. Pausa. Mucho antes. El aire desapareció. Porque eso significaba algo peor. Mucho peor. Ella no reaccionó. No explotó. No cayó. Esperó. Observó. Y decidió. Y no dijiste nada. La incredulidad era real. Claudia inclinó la cabeza. No hacía falta. Pausa. Porque tú ya estabas hablando solo. El golpe final. Preciso. Irreversible. Él cerró la carpeta. Las manos temblaban. Muy leve. Pero suficiente. Porque ahora. Ya no había duda. No había control. No había posición. Solo una verdad. Clara. Fría. Imposible de evitar. Había perdido. Y lo peor. Es que no sabía en qué momento exacto. Parte 14. Cuando intentó recuperar y falló. El aire. No se movía. Como si incluso el tiempo se hubiera detenido para observar. Él seguía de pie. Frente a ella. Pero ya no era el mismo lugar. Ya no era la misma posición. Porque ahora. No había arriba ni abajo. Solo caída. Podemos arreglar esto. Dijo al fin. Despacio. Midiendo cada palabra. Intentando volver a algo. Que ya no existía. Séptimo error. Claudia lo miró. Sin moverse. No. Pausa. Tú quieres arreglarlo. Silencio. Yo ya lo resolví. El golpe fue definitivo. Porque eliminaba cualquier negociación. Cualquier intento. Cualquier esperanza. Él dio un paso más cerca. Instinto. Desesperación. Escucha. Su voz cambió. Más baja. Más humana. No era así. Octavo error. Negación. Claudia negó lentamente. Claro que sí. Pausa. Solo que ahora lo ves. Silencio. Él pasó una mano por su rostro. Inquieto. Rápido. Como si pudiera reorganizar sus pensamientos. Pero no podía. Fue un error. Noveno error. Minimizar. Reducir. Claudia lo observó. Más fría ahora. No. Pausa. Fueron decisiones. El impacto fue inmediato. Porque esa palabra no permite escape. No permite excusas. No permite volver atrás. Puedo cambiar, dijo. Décimo error. Tarde. Siempre tarde. Claudia sonrió. Leve. Casi imperceptible. Eso era antes. Pausa. Cuando yo esperaba. Silencio. Ahora. Lo miró directo. Ya no. El golpe final. Irreversible. Él retrocedió un paso. Solo uno. Pero suficiente. Porque en ese instante. Lo entendió. No completamente. Pero lo suficiente. Ya no estaba intentando ganar. Ni siquiera empatar. Estaba intentando no perder todo. Pero era tarde. Demasiado tarde. ¿Qué quieres? La pregunta salió rota. Vacía. Real. Por primera vez. Claudia no respondió de inmediato. Lo dejó ahí. En ese espacio. Donde ya no había control. Donde ya no había certezas. Solo consecuencias. Y entonces dijo.
Que entiendas. Silencio. No ahora. Pausa. Sino cuando ya no puedas cambiar nada. El aire se volvió insoportable. Porque eso no era una amenaza. Era una sentencia. Y en ese momento, él supo algo. Algo que nunca había sentido antes. No iba a perder poco. No iba a perder parte. Iba a perder todo. Parte 15. El final. El silencio. Ya no era incómodo. Era definitivo. No había tensión. No había dudas. No había nada por resolver. Porque todo ya estaba decidido. Él la miraba. Pero ya no buscaba respuestas. Buscaba algo más simple. Una salida. Cualquier salida. Claudia. Su voz no era la misma. Más baja. Más vacía. Podemos empezar de nuevo. Último error. El más inútil de todos. Claudia no sonrió. No negó. No reaccionó. Solo lo observó. ¿Cómo se mira algo? Que ya no importa. No dijo una sola palabra. Suficiente. Silencio. Esto no es un comienzo. Pausa. Es el final. El golpe fue limpio. Perfecto. Irreversible. Él bajó la mirada. Por primera vez. Sin orgullo. Sin defensa. Sin nada. Porque ya no quedaba nada que sostener. ¿Qué vas a hacer? La pregunta salió débil. Casi sin fuerza. Claudia dio un paso atrás. Creando distancia. Real. Definitiva. Seguir. Silencio. Sin ti. La frase. Lo terminó de romper. Porque no había rabia. No había venganza. No había drama. Solo decisión. Y eso era mucho peor. Él levantó la vista. Desesperado. No puedes hacer esto así. Intento débil. Tarde. Claudia negó lentamente. No. Pausa. Tú lo hiciste así. El cierre fue exacto. Porque devolvía todo. Cada palabra. Cada acción. Cada decisión. De vuelta. A él. ¿Cuándo te fuiste? Continuó ella. Tranquila. Pensaste que yo iba a cambiar. Pausa. Y sí. Lo miró. Directo. Pero no como esperabas. Silencio absoluto. La puerta estaba detrás de él. Cerca. Demasiado cerca. Claudia la señaló. Sin palabras. No hacía falta. Él la miró. Luego a ella. Otra vez. Y en ese instante. Lo entendió todo. No había discusión. No había negociación. No había vuelta atrás. Solo. Salir. Se movió. Lento. Pesado. Como si cada paso costara más que el anterior. Abrió la puerta. El aire frío entró. Real. Cortante. Se detuvo un segundo. Solo uno. Claudia. Pero no terminó. No pudo. Porque ya no tenía nada que decir. Salió. La puerta se cerró. Clic. Silencio. Total. Claudia se quedó sola. En medio de la casa. Respiró. Lento. Profundo. Y por primera vez. No sintió peso. No sintió duda. No sintió miedo. Solo. Control. Real. Completo. Y entonces. Murmuró. Muy bajo.
casi para sí misma. Nunca necesitaba cambiar yo. Pausa. Solo dejar de permitir. El final. No fue ruido. No fue caos. No fue venganza. Fue algo mucho más fuerte. Silencio. Y una verdad. Que ya no podía ser ignorada.